Tu iglesia en casa, sábado. La decisión más poderosa que puedes tomar. Hay una palabra de 2 letras que ha cambiado más vidas que cualquier discurso, cualquier plan o cualquier estrategia humana. Una palabra tan pequeña que cabe en un suspiro, pero tan poderosa que puede redirigir el rumbo de una existencia completa. Esa palabra es sí. Y la pregunta que quiero hacerte hoy, desde lo más profundo de este mensaje, es esta. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste sí a Dios sin dudar, sin negociar, sin poner condiciones? Porque hay algo que sucede en el alma cuando uno aprende a responder así. No con miedo, no con reservas, con esa entrega total que solo puede nacer de alguien que ha decidido confiar más en quien llama que en su propia capacidad de entender el camino. La fe no es otra cosa que eso, un sí pronunciado desde adentro, desde ese lugar donde ya no alcanza la razón y donde solo queda la confianza en Dios. Si hoy escuchas este mensaje y sientes que tu fe ha perdido fuerza, que las circunstancias te han ido cerrando el corazón y que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que respondiste con entusiasmo al llamado de Dios, quiero pedirte algo sencillo. Quiero pedirte que escribas en los comentarios esta declaración. Hoy le digo sí a Dios. Que esas palabras sean hoy tu punto de partida, tu renovación, tu primer paso de regreso. En Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dijo al que lo tiene todo calculado. No dijo al que ya resolvió sus dudas. Dijo al que cree. Y creer, en el lenguaje de Dios, siempre ha sonado como un sí. La Biblia está llena de historias donde todo cambió en el momento en que alguien eligió decirle sí al Señor. Y lo hermoso de esas historias es que ninguno de esos personajes tenía todo claro cuando respondió. Ninguno tenía garantías escritas. Ninguno podía ver el final del camino. Solo tenían la voz de Dios llamándolos y la valentía suficiente para responder. Hay 3 movimientos del alma que se revelan en estas historias y que describen perfectamente lo que sucede cuando alguien decide vivir desde el sí. El primero es el sí que abandona la comodidad. Abraham es considerado el padre de la fe y no fue por accidente. Un día Dios le habló con una instrucción que desafiaba toda lógica. Deja tu tierra, tu familia, lo conocido, y camina hacia una tierra que yo te mostraré. Sin dirección exacta, sin una fecha de llegada. Y Abraham se fue. Ese sí no fue fácil. Implicó conversaciones difíciles, preguntas sin respuesta, miradas de incomprensión de quienes lo rodeaban. Pero en ese acto de obediencia radical, Abraham descubrió algo que ninguna comodidad puede ofrecer: la presencia real de Dios caminando junto a él. Muchas veces lo que nos impide crecer en la fe no es la falta de amor por Dios, sino el miedo a soltar lo que tenemos. El sí de Abraham nos recuerda que Dios no nos pide que lo tengamos todo resuelto antes de obedecer. Nos pide que demos el primer paso y que confiemos en que Él cubrirá el resto. El segundo movimiento es el sí que transforma la identidad. Moisés es uno de los personajes más fascinantes de toda la Escritura. Criado en el palacio del faraón, desterrado por un error, convertido en pastor en tierra ajena, un hombre que vivía con el peso de un pasado complicado. Y en medio de eso, Dios lo encuentra. No en un templo, no en un momento de gloria. Lo encuentra frente a un arbusto ardiente en medio del desierto. Y le dice que él tiene un propósito para su vida. Moisés, lleno de dudas y de excusas, termina quitándose los zapatos en señal de reverencia. Ese gesto sencillo fue su sí. Y a partir de ese momento, Moisés dejó de ser el fugitivo que huía de su pasado para convertirse en el libertador que Dios siempre había visto en él. El sí que le damos a Dios no solo cambia lo que hacemos, cambia quiénes somos. Hay personas que están cargando una identidad
que Dios nunca les puso encima. Una identidad construida de fracasos, de heridas, de palabras ajenas. Y Dios hoy los está llamando frente a su propio arbusto ardiente, diciéndoles: yo tengo un plan para ti que tú todavía no puedes ver, pero que comenzará en el momento en que me digas sí. Y el tercer movimiento es el sí que rinde la voluntad. Y para esto no hay mejor espejo que María y el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando el ángel le anuncia a María algo que ninguna lógica humana podría comprender, algo que cambiaría su vida para siempre, su respuesta no fue negociación ni resistencia, fue entrega. Hágase en mí conforme a tu palabra. Ese sí fue uno de los más costosos que se pronunciaron en toda la historia de la humanidad y fue también uno de los más gloriosos. Jesús mismo, en la noche más oscura de su vida terrenal, sudando gotas de sangre bajo el peso de lo que le esperaba, oró pidiendo que, si era posible, esa copa pasara de él. Pero terminó con las palabras que lo definen todo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Hijo de Dios encontró en esa entrega la puerta hacia la resurrección, ¿cuánto más nosotros podemos encontrar en nuestra rendición la puerta hacia la vida que Dios tiene para nosotros? Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tres realidades poderosas viven en ese versículo. La fe agrada a Dios. La fe es el camino para acercarse a Él y Dios recompensa a quienes le buscan. No recompensa a los perfectos, no recompensa a los que nunca dudaron, recompensa a quienes lo buscan. Y buscar a Dios siempre empieza con un sí. Quizás en este momento llevas un tiempo alejado, cansado, desanimado. Quizás el peso de la circunstancia fue silenciando poco a poco ese sí que una vez le dijiste al Señor. O quizás nunca has dado ese paso y algo en tu interior lleva tiempo diciéndote que es hora. Para unos y para otros. El mensaje es el mismo. Nunca es tarde. No eres demasiado joven, no eres demasiado mayor. No tienes demasiados errores encima. No hay una versión de tu historia donde la gracia de Dios no alcance. El sí que Dios espera de ti no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. Porque cuando abres tu boca y dices con el corazón: Señor, aquí estoy, toma mi sí hoy, algo en el cielo se mueve y algo en tu interior comienza a transformarse. Gedeón era el más pequeño de su familia, escondido por miedo, sin ninguna credencial visible, y Dios lo llamó varón esforzado y valiente. No porque Gedeón ya lo fuera, sino porque Dios veía en él lo que todavía no se había manifestado. Y cuando Gedeón dijo sí, esa identidad comenzó a hacerse real. Eso mismo hace Dios contigo hoy. Te llama por lo que aún no ves en ti. Te convoca a una aventura que tus fuerzas solas no podrían sostener. Y te invita a que con esa misma fe sencilla pero poderosa le digas sí. Antes de orar juntos, quiero invitarte a hacer algo que quizás llevas tiempo posponiendo. Soltar el control y las dudas. Soltar esa voz interna que te dice que primero tienes que tenerlo todo en orden para poder acercarte a Dios. No necesitas llegar perfecto, solo necesitas llegar. Hoy es ese momento. Abre tu corazón y oremos juntos. Amado Padre Celestial, vengo a ti con una sola palabra en el corazón. Una palabra pequeña, pero que lo contiene todo. Sí, sí a tu voluntad, sí a tu llamado, sí a tu propósito para mi vida. Hoy no traigo argumentos ni condiciones. No traigo una lista de méritos ni una explicación de por qué merezco tu atención. Solo traigo este corazón que reconoce que fuera de ti no hay camino que valga la pena recorrer. Confieso, con honestidad, que no siempre he respondido así. Ha habido momentos en que tu voz me llamó y yo me quedé quieto por miedo.
Momentos en que sentí tu dirección en algo concreto y elegí la comodidad de lo conocido antes que la aventura de obedecerte. Momentos en que las dudas hablaron más fuerte que la fe y terminé posponiendo ese sí que tú estabas esperando. Perdóname, Padre amado, por cada vez que el miedo fue más grande que la confianza, por cada vez que preferí quedarme en la orilla en lugar de caminar hacia donde tú me señalabas. Hoy quiero ser diferente. Hoy decido, no desde mis fuerzas sino desde tu gracia, pronunciar ese sí que transforma. Como Abraham, que salió sin saber exactamente a dónde iba, pero que confió en que quien lo llamaba conocía el destino. Yo también quiero salir. Quiero soltar la necesidad de entenderlo todo antes de moverme. Quiero soltar ese hábito de esperar que las circunstancias sean perfectas para obedecerte. Porque he entendido hoy que la fe no espera que todo esté claro. La fe camina en medio de la niebla porque sabe quién sostiene el camino. Hay cosas en mi vida, Dios mío, que he estado cargando solo cuando nunca debieron ser solo mías. Preocupaciones que he abrazado como si fueran parte de mí. Decisiones que he intentado resolver con mi propio entendimiento, sin consultarte, sin esperarte, sin darte el lugar que te corresponde. Y en ese intento de controlarlo todo, me he agotado. Me he llenado de una ansiedad que ninguna solución humana ha podido apagar del todo. Hoy te lo entrego. Todo eso que he estado apretando en mis manos, lo abro y lo pongo en las tuyas. Porque tus manos no se cansan y tu sabiduría no tiene límites. Te pido que toques a quienes en este momento sienten que su fe se ha ido enfriando. A los que recuerdan haber ardido por ti con una intensidad que hoy parece lejana. A los que miran hacia atrás y no saben exactamente en qué momento la llama comenzó a bajar. Para ellos, para nosotros, pido que este sea el momento del regreso. Que este sí pronunciado hoy sea la chispa que vuelva a encender lo que el tiempo y el cansancio fueron apagando. Porque tú no desechas al que vuelve. Lo recibes, lo restauras, lo envías de nuevo con más fuerza que antes. Y pienso también, Señor, en quienes escuchan este mensaje y nunca te han dicho sí por primera vez. Que quizás han vivido cerca de la fe sin dar ese paso definitivo. Que llevan tiempo mirando desde afuera, preguntándose si realmente hay algo del otro lado de esa decisión. Toca su corazón hoy. Habla ese lugar dentro de ellos, donde tú ya has estado llamando. Que las palabras que escucharon hoy no sean solo información, sino una invitación que no puedan ignorar. Que hoy sea el día en que digan por primera vez: Señor Jesús, aquí estoy. Sí. Fortalece en mí, te lo ruego, esa disposición de responder rápido a tu voz. Que no tenga que escuchar tu llamado 2, 3, 4 veces antes de moverme. Que cuando tú digas mi nombre, mi primer instinto sea voltear y decir: aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Porque entiendo que cada vez que demoro ese sí, me pierdo algo que tú tenías preparado para ese momento exacto. Ayúdame a vivir en una actitud de disponibilidad constante. No como una carga, sino como la expresión más natural de alguien que confía plenamente en quien lo guía. Quiero ser, Padre Santo, una persona cuyo sí no dependa de lo que vea, sino de a quien conoce. Una persona que, como María, pueda decir: hágase conforme a tu voluntad, incluso cuando lo que tú pides no encaja en ningún esquema humano. Una persona que, como Jesús en su momento más oscuro, elija tu voluntad sobre la propia y descubra que en esa rendición
hay una paz que ninguna circunstancia puede destruir. Hoy renuevo mi sí contigo, no porque todo esté bien en mi vida, no porque tenga todas las respuestas, sino porque he entendido que el sí no espera condiciones perfectas. El sí es la condición. Es desde ahí que todo lo demás comienza a tomar sentido, a ordenarse, a fluir con un propósito que mis ojos solos no podrían haber visto. Gracias porque me llamas aunque me haya alejado. Gracias porque tu voz no pierde fuerza con el tiempo y no se cansa de buscarme. Gracias porque en tu economía nunca es tarde para empezar. Nunca hay demasiado pasado que tu gracia no pueda redimir. Y nunca hay un sí tan tardío que tú no puedas usar para hacer algo extraordinario. Aquí estoy, con mis dudas y con mi fe, con mis heridas y con mis esperanzas, con todo lo que soy, con todo lo que todavía no sé qué puedo llegar a ser. Aquí estoy, y mi respuesta hoy es sí. En el nombre de Jesús. Amén.